Bien, mientras los niños van saliendo, por favor abramos nuestras Biblias al libro de Lucas, al capítulo 19, y allí vamos a tener la continuación del mensaje que nos habla de la aclamación del Rey, la aclamación del Rey. Lucas 19, hemos leído el pasaje al inicio de este servicio y estuvimos contemplando la semana pasada algunos detalles del mismo. Estuvimos en la parte en la cual el Señor Jesús se montó sobre este pollino, este animal de carga que nunca antes había sido montado por ser humano. Estuvimos contemplando algunos puntos de ello. Pero antes de continuar, vamos a pedir la bendición del Señor para que nos dé entendimiento en su palabra. Acompáñenme por favor en oración. Padre, damos gracias de poder ahora abrir las Escrituras y una vez más nos damos cuenta que tú bondadosamente nos diste al Espíritu Santo para que Él sea aquel que ilumine nuestras mentes, ilumine el texto de tu palabra para que pueda ser entendido, para que pueda ser comprendido por nosotros y podamos aprender, podamos recibir la nutrición espiritual tan importante, tan necesaria para nuestras almas. Como dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y reconocemos que necesitamos urgentemente de tu palabra para que ésta sea el alimento que nutra y fortalezca nuestras almas. Hay un mar de conceptos, ideas y filosofías fuera de la iglesia. Terriblemente, incluso hay un mar de conceptos, ideas y filosofías erróneas dentro de la misma iglesia. Y vemos continuamente, hermanos y hermanas, personas que profesan ser tuyas, ser llevados como por un fuerte viento de un lado a otro. Y por eso venimos a ti para suplicarte que tú en esta mañana, como lo vienes haciendo cada vez que abrimos las Escrituras y se nos son enseñadas, que tú nos cimientes, que tu palabra sea como un ancla para nuestra alma, para no ser nosotros llevados por doquiera, por vientos de doctrinas erróneas. Ayúdanos pues a comprender tu palabra. Ayúdanos más, Señor, para que puedan nuestras mentes estar receptivas el día de hoy y para que lo que tu Espíritu nos vaya enseñando nosotros no lo objetemos, sino que como una oveja dócil escuche la voz del pastor y responda a sus instrucciones. Te pedimos, Señor, que nos concedas pues un corazón enseñable, un corazón dócil, una mente clara y, Señor, que nos des el obedecer en todo. Damos gracias, salva a aquellos que necesitan hoy la salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados, como les estaba diciendo, estuvimos viendo partes de la porción del 28 al 44. Espero Dios mediante poder concluir el día de hoy. Y solamente a manera de recuerdo, estuvimos viendo pues que después de ver una cronología de la última semana de la vida del Señor, empezamos a observar algunos de los puntos saltantes de la narración que Lucas nos da. Y vimos que había allí el cumplimiento de la promesa que unos 500 años antes había sido hecha por el profeta Zacarías, en Zacarías 9:9, cuando anunció
alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y vimos pues de que esto que estábamos leyendo en Lucas era el cumplimiento de profecía. Asimismo también vimos que hay una manifestación gloriosa de la divinidad del Señor que muchas veces se escapa por lo sencillo del pasaje. Se nos escapa a veces el hecho de cómo Jesús se hizo de un pollino, ¿no? Para poder entrar a Jerusalén. El solo hecho de cómo pues los discípulos fueron y consiguieron al pollino nos habla en realidad de la divinidad del Señor Jesucristo. Y luego fuimos a ver un tercer punto, y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada, que tenía que ver con cómo la multitud explota en una algarabía exuberante. Y leímos versículos 35 al 38, donde empezaron pues la multitud como que fue poniéndose al rojo vivo, el ánimo de la multitud, y que de pronto termina en una explosión de algarabía. Y ahí es donde vamos a retomar entonces nuestro estudio. Versículo 35 dice: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ahora, observemos algunos puntos de esta impresionante escena que se nos es aquí presentada. En primer lugar, quisiera decirles que una vez que los discípulos trajeron al pollino, los discípulos ponen sus mantos sobre el pollino y Jesús es sentado sobre esta bestia. Recuerden una cosa: Betania se encuentra aproximadamente 2 millas de Jerusalén. A 2 millas de Jerusalén. Y Betania era el lugar donde Jesús se quedaba a dormir por la cercanía que había de la ciudad. 2 millas, amados, eso significa de aquí a la 95. ¿Ok? Si usted se va por acá por la cuarta, sube a Glaze Road y de Glaze agarra a la izquierda y llega a la 95. Esos son 2 millas. No es nada lejos. Recuerden también que el número de personas era grande. Había muchos israelitas visitando Jerusalén por la Pascua, que habían venido del norte del país. Habían descendido de las zonas de Galilea y habían venido por el flanco oriental del país para entrar por Jericó. Y subían hacia Jerusalén. En adición, si consideramos lo que Marcos 11:9 dice, que lee así: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces. Y juntamos esto con Juan 12 y 13, que dice así: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban. Vemos lo siguiente, uniendo estos dos pasajes, vemos que mucha gente que ya estaba en Jerusalén, al enterarse que Jesús venía hacia la ciudad, como les dije, esto debe haber sido el lunes y no el domingo, salen también a su encuentro. Gente que estaba en Jerusalén sale al encuentro, van subiendo el monte de los Olivos. Gente que estaba en Betania con todo el séquito que seguía a Jesús, la multitud de gente va subiendo también por el monte de los Olivos, y se juntan entonces allí 2 masas de personas, las que venían de Jerusalén y las que acompañaban desde el norte en peregrinación a Jesús y a los discípulos. Así que lo que quiero que ustedes imaginen es que había una gran cantidad de gente, tanto delante, Jesús venía así para subir la cima del monte y descender hacia Jerusalén. Jerusalén estaba acá, ¿ok? Jesús iba ahí y había gente delante y había gente detrás de Jesús. Así que el Señor se encontraba en medio de esta gran multitud sentado sobre un pollino, avanzando muy lentamente hacia Jerusalén. Y en segundo lugar podemos observar que toda esta gente, dice, estaba tendiendo sus mantos por el camino. Ahora, esta es una práctica extraña para nosotros. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que esto significa? ¿Por qué la gente va poniendo sus mantos en el camino?
Bueno, en el Medio Oriente de aquel entonces, esta acción significaba una sola cosa. Era una expresión simbólica que decía: nos sometemos al que está viniendo en este camino. Nos sometemos al que está viniendo en este camino. Entonces, al poner ellos sus mantos, era que en vez de ponerse ellos mismos, por decir así, ponían sus mantos de representación de ellos, y era una expresión de sometimiento. Pero saben, la cosa se puso al rojo vivo en tercer lugar. Pues de acuerdo a los versículos siguientes, el 37 en adelante, miren cómo las cosas se pusieron. Dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Si acá está el Monte de los Olivos, acá, Jerusalén aquí, y aquí hacia este lado, este es el oriente, este es el occidente, este es el este, este es el oeste, ¿ok? El este, el oeste. Betania está acá, Jerusalén está acá, el Monte de los Olivos está acá, ¿ok? ¿Lo tienen todos? ¿Sí? ¿Se lo han podido imaginar? Ok. Entonces, Betania se encontraba en el lado oriental del Monte de los Olivos, y al salir de Betania, camino a Jerusalén, era necesario pues terminar de subir el monte o la montaña o la loma que había allí, ¿ok? Era necesario terminar de subir eso, subir un poco más, llegar a la cima. Y luego uno empezaba el descenso hacia Jerusalén. Ahora imagínense las grandes multitudes, los mantos en el piso, en reconocimiento público de su misión. De pronto, al llegar hacia la cima, ven hacia abajo, y probablemente por la hora, el ritmo de caminata y todo, debía haber sido cuando el sol se encontraba en ese tiempo de primavera, cuando el sol se encontraba en una posición donde la ciudad misma como que brillaba, sobre todo al resplandecer sobre la cúpula del templo. Y el momento debió haber sido arrebatador. En la mente de los discípulos todo esto hizo pensar que el momento que habían estado anhelantemente esperando había llegado. ¿Qué momento era ese? La manifestación gloriosa del Hijo de David. No sorprende pues leer lo siguiente: toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Por favor, no pierda de vista aquí que los que inician esto acá es la multitud de los discípulos, que está formada por, como hemos visto en los pasajes anteriores, verdaderos discípulos y falsos discípulos. ¿Se recuerdan que hemos estado viendo eso? Que a los ojos de Dios solamente hay dos grupos de personas: aquellos que son sus discípulos y aquellos que abiertamente rechazan al Señor. Pero dentro de estos que son sus discípulos, hay dos grupos: aquellos que son sus verdaderos discípulos y aquellos que son falsos discípulos. Es más, cuando examinamos más de cerca lo que tomó allí lugar, encontramos que la acción por parte de la multitud de haber puesto sus mantos y de haber clamado correctamente a Jesús como Rey, de haberle aclamado correctamente como Rey, era en realidad la acción por la cual la mayor parte de ellos decían reconocer que Jesús era Rey, pero un Rey de acuerdo a sus propios pensamientos. Un rey de acuerdo a sus propias ideas. Es decir, Jesús fue públicamente aclamado como rey por la mayor parte de esa multitud, pero fue aclamado como el rey que traería a ellos libertad política, triunfo militar y justicia social y económica. Pocos en esa multitud le aclamaron como el rey soberano sobre sus vidas, como aquel que tiene toda autoridad sobre sus almas para regir sus vidas y ante el cual se sometían voluntariamente tanto sus vidas como la voluntad de cada uno de ellos. Pocos le reconocieron así en medio de esa gran multitud. Observemos también que los que aclaman a Jesús como rey piensan que todo esto significa que Dios está complacido con Israel. La multitud dice: paz en el cielo y gloria en las alturas. Es lo que la multitud pues aclamaba públicamente. Y con eso dan a entender: Dios está complacido con nosotros.
Ellos pensaban que la venida del rey era que Dios estaba satisfecho con ellos, con Israel. Y por eso, porque estaba satisfecho, les estaba enviando un libertador para salvarlos de la opresión romana y sacarlos del yugo extranjero. Esa era la creencia de ellos. Dios está bien conmigo. Dios está bien conmigo. Pero sin embargo también observamos que Lucas añade que dentro de la multitud habían fariseos. ¿Se dan cuenta ustedes de una cosa? Cómo los fariseos buscaban que infiltrar siempre elementos que estuviesen cerca de Jesús con la finalidad de observar lo que Jesús hacía y decía para luego tener cómo acabar con él. Siempre le encontramos a los fariseos ahí cerca. No era que eran creyentes en Jesús, no era que tenían ningún interés en saber lo que Jesús enseñaba, porque ellos querían personalmente beneficiarse de sus enseñanzas, sino que era simplemente porque eran como espías infiltrados con la finalidad de encontrar algo para acusar al Señor. Bueno, en esta ocasión, ellos no pudieron soportar lo que escucharon, no pudieron soportar. En la estimación de ellos, la cosa se estaba poniendo al rojo vivo también. Para las masas, la cosa estaba al rojo vivo. Ellos decían, ya llegó el rey que nos va a librar de los romanos. El rey que Dios ha enviado, porque Dios está complacido con nosotros, porque Dios ve que nosotros nos estamos portando bien. Y Dios nos ha mandado un libertador por eso. Pero sin embargo, los fariseos también tenían una óptica de los eventos. Ellos también veían que las cosas estaban poniéndose color rojo también, al rojo vivo. Como nos lo hace entender Juan en el capítulo 12, versículo 17, cuando dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, este es el día domingo, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Los fariseos estaban preocupadísimos. Y leemos en el versículo 39 que también ellos dijeron, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Versículo 39. En otras palabras, ellos van donde Jesús y le dicen, maestro, hazlos callar, llámales la atención, detén esta locura. ¿Qué es esto de que están diciendo de que tú eres el rey? Páralos. Recuerden que los fariseos, como les he dicho, ellos estaban también viendo que las cosas se estaban poniendo al rojo vivo, pero para ellos la óptica era distinta. Ellos veían y estaban mirando con mucha preocupación lo que estaba aconteciendo, porque en la mente de ellos los romanos verían esto como un acto de sedición, como un acto de sublevación que podría traer una respuesta violenta de parte de los romanos para con los judíos. Juan 11:45 nos lo aclara, dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Esto es en el momento de la resurrección de Lázaro. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Los fariseos tenían otra óptica. Ellos veían el mismo acontecimiento, pero de una óptica distinta. La preocupación de ellos era, esto no puede ser permitido, esto tiene que parar. ¿Por qué? Porque los romanos van a enviar su ejército y acá va a haber una matanza grande. Van a tomarlo como que esto es un acto de sedición, un acto de sublevación. Y nosotros no queremos eso. Pero sabemos que esta no era la única razón que ellos tenían. O sea, no es que ellos solamente estaban buscando que proteger a la nación. Desde el principio les hemos visto ser los mayores antagonistas, los opositores del Señor. Y déjenme decirles, la religión falsa siempre es la que más se opone a la verdad. Y es a veces la más aguda en su oposición. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús ante todo esto? El versículo 40 dice, bueno, ustedes quieren que yo calle a los discípulos. Déjenme decirte, si ellos se callaran, las piedras clamarían. Si ellos se callaran, las piedras clamarían. ¿Qué quiere decir esto? Que si Jesús hubiese mandado en ese instante a callar a todos y decirle, shh,
Nadie diga que yo soy rey, que piedras que estaban ahí en el camino iban a empezar a hablar. ¿Qué piedras iban a decir Jesús es el rey? ¿Qué es lo que esto quiere decir? Hay algunos que piensan que sí, que esto es lo que dice, pero ¿sabe qué? En el libro de Habacuc, en el capítulo 12, el versículo 11, dice lo siguiente. Habacuc 2:11. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ahora, el texto de Habacuc, cuando usted va y lee el capítulo 2, cuando usted lee el capítulo 2 de Habacuc, esto habla en su contexto de la maldad de una nación, de haber tomado lo de otra nación, lo ajeno de otra nación por medio de la fuerza, y de al haberlo tomado, esa nación que abusó con fuerza de otra, lo que hizo fue prosperar y que edificó sus casas y edificó sus edificios con la sangre de otros, se podría decir. Y Dios dice por medio del profeta Habacuc que la evidencia que daba testimonio de dicha maldad eran las piedras y las tablas de las edificaciones que resultaron de dichos abusos. Esas piedras, dice Habacuc, están clamando a grandes voces como la evidencia de la maldad cometida. Lo que Jesús les dice en su respuesta a los fariseos es que si la multitud callase y dejase de reconocer que Jesús es el rey, entonces habrían piedras que tomarían el lugar de dar testimonio de la gran maldad que habría tomado lugar allí al rechazar a Jesús. ¿A qué se refería el Señor? ¿A qué se refería el Señor? La respuesta la leemos en los versículos 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Miren, la reacción de Jesús ante todo lo que estaba aconteciendo, podemos observar, fue diametralmente opuesta a la de la multitud. La multitud estaba en un gozo, en una algarabía, la mayor parte de ellos falsos discípulos, falsos creyentes, alabando en una algarabía exuberante, diciendo: bendito aquel que viene en el nombre del Señor, ahí viene el rey, bendito el hijo de David, ahí el rey. Pero recuerden, solamente un rey político, un rey militar, un rey que les va a mejorar la economía, les va a poner plata en el bolsillo a todos ellos. Ese era el rey que ellos estaban esperando. Y ese es el rey que ellos aclaman allí. Solamente eso, para la mayor parte de personas, ese era el rey. Pero ¿sabe? De lo que leemos acá, el Señor no se dejó impresionar por esta aclamación. Esta aclamación que a lo mejor fue superficial de la multitud de los discípulos. El Señor dice: lloró sobre Jerusalén. Vean el contraste, por favor. Observen el contraste por un instante. La algarabía, el gozo exuberante de la mayor parte de personas, y Jesús no dice: sí, vamos ahora. No, Jesús dice: yo estoy llorando por ustedes. Yo estoy llorando. ¡Qué contraste más enorme! ¡Qué contraste! ¿Y sabe qué? Es que al Señor ninguno puede engañar. Nadie puede engañar a Dios. Nadie puede fingir de forma que convenza a Dios de que Él vea algo distinto de lo que en realidad hay en el corazón humano. Tú puedes, o yo puedo ver que fingir delante de Dios, puedo presentarme acá y saltar y decir gloria a Dios y saber que en mi corazón hay pecado. Nadie puede engañar a Dios. Nadie.
Puedes tener la máxima expresión exuberante, externa, pero Él sabe exactamente de que lo que se ve por fuera no es lo que hay por dentro. Él lo sabe exactamente. Él no se dejó impresionar por esa masa que probablemente eran miles, 10,000, quizá cientos de miles, que se habían pasado la voz. Ahí viene Jesús. ¿Quién? El rey, el rey, el rey. Y comenzó, cuando la gente empezó a escuchar, fue como una cosa en masa. El rey, los de delante, los de detrás. Por detrás venía el séquito de Galilea, los que salieron de Jerusalén se encuentran allí. Iban todos acompañando y de pronto empieza la gente a gritar gozosa: el rey ha venido, el hijo de David, el rey. Poniendo sus mantos, diciendo: sí, me someto al Señor. Me someto a ese rey de mi imaginación, a ese rey que yo he creado en mi mente. ¿Sabe? Esto me hace pensar que el día de hoy hay muchos que conciben en sus mentes a un Jesús también de su propia imaginación. Le ven como una especie de genio en la botella, al cual le dicen: bendíceme, dame salud y dame prosperidad. Quiero sentirme sano y quiero tener plata. Y para que me des más plata te voy a dar más ofrenda. Y para que me des salud también voy a dar un poquito más. Entonces es el genio en la botella. Están frotando allí para que salga Jesús, el genio en la botella. Pero ¿sabes qué? Nada de eso es verdad. Hay muchos que en realidad piensan que Jesús es así. Pero el Señor sigue siendo el mismo. Es aquel que vino para traer salvación eterna, para traer perdón de pecados, para reconciliarte y reconciliarme con Dios. Para eso vino el Señor, para reconciliarnos con Dios. Reconciliarnos con Dios. ¿Necesitas reconciliarte con Dios? ¿Necesitas reconciliarte con Dios? Escucha, el único que te puede reconciliar con Dios es el Señor Jesús, quien es Dios, que murió por ti en una cruz. El único. No hay ningún otro. No hay ningún otro, solamente el Señor Jesús. ¿Sabe? El lloro de Jesús es debido a que Él vio que Jerusalén, representada allí, representando la nación entera, no reconoció verdaderamente qué rey era Jesús. No lo reconoció. Ellos tenían la imagen idolátrica de un rey que ellos habían inventado. ¿Cómo debía ser ese rey que Dios les iba a enviar? ¿Cómo debiese ser ese Mesías? A través de todo el Evangelio de Lucas hasta el momento es lo que Jesús fue batallando. ¿Se recuerdan? Hemos venido diciendo cómo Jesús, si algo así era continuamente decirle a la gente: el Mesías no es así. Yo soy el Mesías, yo soy así. Y Él se presentaba a las masas y se hacía conocer y se demostraba a sí mismo y les enseñaba cosas distintas a las que ellos creían, a los que ellos se habían aferrado, en lo cual ponían su fe. Qué terrible es, amados, qué terrible es ver personas que dicen ser de mucha fe y que tienen mucha fe en una mentira. Qué terrible es tener mucha fe en un Cristo que no es el que describe las Escrituras, sino un Cristo, un Jesús que es el Jesús de tu propia imaginación. Qué cosa más trágica es esa, porque por mucha fe que tú dices tener en Él, por mucha confianza que tú deposites en un Jesús de tu imaginación, jamás serás salvo. Tus pecados jamás serán perdonados. Solamente cuando tú pones tu confianza en el Jesús bíblico es que tú podrás recibir perdón de tus pecados. Ellos pensaban que Dios estaba en paz con ellos. Gloria a Dios en las alturas, paz en los cielos. Ellos juraban de que Dios estaba en paz con ellos y que por eso les está enviando un rey para que los libre del yugo romano. El Señor les dice que ellos en realidad no reconocieron que Él es el rey que les fue enviado para traerles paz con Dios.
Igual el día de hoy la gente piensa, no, todo está bien con Dios y yo. La gente piensa por lo general, yo tengo paz con Dios. No dándose cuenta que Jesús vino para traernos paz con Dios cuando nosotros nos aferramos a Él por la fe. Cuando nos humillamos delante de Él, nos arrepentimos, creemos en Él, entonces sí hay verdadera paz. Dios nos concede paz eterna con Él. Es la única forma. El Señor dice en el versículo 43 que la razón por la cual todo esto estaba pasando es que estaba encubierta esta verdad de sus ojos. Leemos allí, porque vendrán días cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Perdón, versículo 42. Diciendo, oh, si tú también conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Acá hay algunos que dicen, pero entonces, ¿qué culpa tienen ellos si estaba encubierto? Bueno, déjenme decir una cosa, Dios no fue el que se los encubrió. Esta fue una cosa que ellos se autoimpusieron. Fueron ellos los responsables. Fueron ellos los que, viendo todas las evidencias, no se humillaron delante de Dios. Fueron ellos los que, cuando el Espíritu Santo estaba trayendo la convicción a sus mentes y a sus corazones, esto es la verdad, ellos, como dice la Escritura, rehusaron conscientemente el creer. No es que no se puede creer, es que no se quiere creer. No es que no hay evidencias. La mayor de ellas es la obra personal de Dios, el Espíritu Santo, trayendo convicción a la mente y al corazón, al alma de la persona, diciéndole, lo que estás escuchando es la verdad. Pero el pecador, duro en su corazón, rehúsa creer, rehúsa aceptar, rehúsa arrepentirse. Es la culpa del pecador, no es la culpa de Dios. Es la culpa del pecador. En ese sentido, ellos habían autoimpuesto esa cobertura de sus ojos. Y lo trágico, y eso es de lo que habla el libro de Hebreos, de personas que profesaban ser del Señor, que habían dicho, bendito el Rey, pero que en realidad rehusaban tomar al Rey tal cual Él era. Se exponen a un endurecimiento judicial por parte de Dios, donde la persona luego ya no podrá más creer, sino que será sellada ya por Dios judicialmente, para que nunca más el Espíritu de Dios la busque a esa persona. El endurecimiento judicial de Dios es el siguiente: el Espíritu Santo ya no busca que traer a esa persona. Ya no más busca que traer a esa persona. Porque la única forma que una persona venga a Cristo es cuando el Espíritu Santo la está llamando. Y la ve que traer, y la ve que traer. Pero llega un momento trágico, donde la persona, en su continua repetición de dureza, en su continua dureza de corazón, el Espíritu de Dios dice, basta. No más. No más voy a llamarte. Y eso es lo que entendemos por el endurecimiento que Dios trae. Dios judicialmente determina, ok, me negaste, no quisiste creer, te dejo en tu incredulidad. Punto final. Por eso es que el libro de los Hebreos dice que lo único que puede esperar esa persona entonces es una horrenda expectación del juicio de que va a caer en las manos de un Dios vivo y que derramará su ira eternamente sobre tal persona. Que no haya ninguno de esos aquí entre nosotros, ninguno de ellos. Pero esto es lo que lamentablemente para esta generación de aquí fue lo que pasó. El Señor les declaró
Ok, ustedes dicen e insisten después que me han visto 3 años estando entre ustedes, con todas las pruebas, con todos los milagros, con todas mis enseñanzas. Ustedes insisten en no reconocerme quién yo soy. Bueno, ustedes oficialmente, y el Señor sabía que en 4 días más la nación representada ahí por ese grupo delante de los gobernantes romanos y de las autoridades judías iba a gritar: crucifícale, crucifícale. Y cuando Pilato va y dice: ¿quieren que crucifique a vuestro rey? Dice: no tenemos más rey que César. Él no va a ser nuestro rey. ¿Por qué? Porque ese no era el rey que ellos querían. Y el Señor Jesús, sabiendo todo esto, le dice: las piedras van a clamar contra ustedes. Las piedras van a dar testimonio de la gran maldad que ustedes han cometido aquí, del gran rechazo que ustedes han tenido. Van a haber evidencias y testimonio. Porque vendrán días sobre ti, dice, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor dice de antemano lo que en efecto tomó lugar aproximadamente 40 años después. Los judíos se rebelaron contra Roma en el año 66 y los romanos enviaron al general Tito, quien luego vino a ser emperador en Roma. Y cuando Tito llega en el año 70 del sitio de Jerusalén, él lo que hace es que arma toda una barricada alrededor de Jerusalén. 4 legiones romanas se ponen, miles de soldados romanos alrededor de toda la ciudad. Incluso tengo entendido, de acuerdo a lo que Flavio Josefo, un historiador judío que había crecido en Roma, había escrito, de que los romanos dejaban que algunos peregrinos que estaban yendo en desconocimiento de todo lo que estaba pasando, que entrasen hacia la ciudad, pero luego no los dejaban salir. Y el general Tito, después de varios meses de tener sitiada la ciudad con 4 legiones en todos los flancos de la ciudad, se aseguraron de que se cortase el suministro de alimentos y de agua a la ciudad. Cuando el pueblo dentro de Jerusalén llegó al momento en que estaba débil, entonces Tito ordena que se hagan incursiones. Se abrió una brecha en la ciudad, en la pared protectora de la ciudad se abre una brecha, toman la torre Antonia y luego de eso avanzan los ejércitos romanos. No sin haber una lucha. Muchos de los judíos que aún tenían fuerza, sobre todo los más jóvenes, empezaron a pelear contra los romanos, pero la matanza fue una carnaza. Eso fue una muerte por doquier. Josefo dice que más de 1.100.000 judíos, niños, infantes, ancianos, hombres y mujeres, murieron. Murieron. Más de 1 millón de judíos que habían sido atrapados en la ciudad de Jerusalén. Los romanos quemaron la ciudad, derribaron las edificaciones de piedra. Solo quedó parte de la pared que el día de hoy llamamos el muro de los lamentos, ante los cuales los judíos el día de hoy van y tocan y hacen sus oraciones. No, es lo único que quedó. Las piedras claman hasta el día de hoy de la maldad de aquella generación, porque esa generación no creyó en el Rey Jesús. Hasta el día de hoy queda el testimonio de esas piedras que están clamando el rechazo que tuvo esa generación de Jesús. Amados, para concluir, en este pasaje, una vez más vemos a los 3 tipos de personas en estos 2 grupos. Los discípulos, el primer grupo, y los que abiertamente rechazan a Jesús, el segundo grupo. Dentro de los discípulos, estos siervos, todos se identifican como que son seguidores de Jesús. Pero dentro de este grupo hay siervos verdaderos y también hay siervos falsos. Hay creyentes y hay aquellos que fingen creer. Ahí están. Públicamente dicen que creen en Jesús. Públicamente estaban identificados con Él. El día de hoy, aquí también, en este ambiente, aquí también hay esos 2.
Si usted está aquí y ha venido voluntariamente y usted lo ha hecho, porque a la final le fue de su voluntad venir, usted se está identificando como una persona que dice creer en Jesús. Pero en este mismo grupo de personas que se identifican creer en Jesús, los hay que son falsos y los hay que son verdaderos. Siempre sucede eso. Los dos primeros mezclados en la multitud, el tercero representado por los fariseos, los que abiertamente son antagonistas contra Dios. La pregunta que tengo para concluir es: ¿cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? ¿Cuál? Te exhorto a que no seas como esos siervos falsos, a que no seas como aquellos que abiertamente rechazan al Señor. Te exhorto más bien que el día de hoy reconozcas que el Señor Jesucristo es el único que puede salvarte, el único que puede perdonarte, el único que muriendo en la cruz y derramando su sangre puede limpiarte de todos tus pecados, y que vengas y te aferres a Él, que te aferres a Él, que creas en Él, que le confieses no solamente tu falsa, sino que de corazón confieses: Señor, yo sé y creo que tú eres el único que me puede perdonar, que me puede limpiar, que se lo clames a Él. Que de corazón le digas: Señor Jesús, sálvame, sálvame, te necesito. Que no partas de aquí sin haber hecho ese paso, de haber venido al Señor Jesús, de haberte arrepentido y de haberte reconciliado con Dios por medio de Cristo Jesús. No te vayas, por favor. Reconoce hoy que Él es el Señor, que Él es Jesucristo, el que puede salvarte. Confía en que Dios dio la evidencia de todo esto, resucitándole de los muertos. Sométete a Él. No seas como ese grupo de personas que sí estaba dispuesto a tener una cierta alianza con Jesús por los beneficios que ellos pensaban iban a recibir de Jesús. Eso es lo que pasa muy a menudo el día de hoy. Hay mucha gente que está dispuesta a identificarse con Jesús y a decir: aleluya, viva el Señor, el día de hoy. ¿Por qué? Porque piensa que de Él van a obtener salud y dinero. Y por ahí le tiran amor también. No seas de esos, donde estás dispuesto a tener una alianza solamente superficial por los beneficios que puedes en tu mente sacar de Jesús. No. Ven como el pordiosero que en realidad tú y yo somos. Pordiosero espiritual. Pordiosero donde no tenemos en nuestra alma ningún bien que nos recomiende ante Dios. Ven reconociendo que hemos pecado contra Él. Ven humillándote. Dios dice que Él da gracia al que se humilla. Él rechaza al soberbio. No seas pues soberbio. No seas pues altivo. Ven a Él. Él va a tener de ti misericordia hoy. Cesa ya de la locura de tu pecado y ven al Salvador, que limpiará todo tu pecado. Oremos, por favor. Bendito Dios, venimos a ti en esta mañana para darte gracias por tu palabra. Y gracias porque tú hablas a cada individuo por tu Espíritu. Y te imploro, Dios, que en esta mañana por tu Espíritu estés llamando a muchos al arrepentimiento y a la fe en tu Hijo. Y Padre, esa persona que está escuchando aún ahora esta oración, te pido que sea llevada por tu Espíritu aún en este instante, ahora mismo, a clamar a ti y a pedirte a ti, ella misma, por salvación, para que tú la perdones, para que tú la limpies, para que tú la hagas una nueva persona. Señor, te imploro que tú traigas a muchos al Señor Jesús el día de hoy.
Padre, también te quiero suplicar por aquellos que estamos aquí, que somos tuyos, para que tú una vez más obres en nosotros y, Señor, nos enseñes cómo hemos de llamar a los pecadores, que aún en esta lección tan dura podamos entender que aún este lloro tuyo para con Jerusalén fue como un último llamado. Señor, para que nosotros vayamos también con lágrimas en los ojos pensando en aquellos que han venido rechazando una y otra vez, y que podamos llamarlos al arrepentimiento y a la fe. Obra, Señor, en esta mañana te pedimos. Aquellos que te conocemos, te reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Nuestra vida entera, nuestras almas están sometidas a ti. Y renovamos aún en esta vez nuestra completa y total renuncia a nosotros mismos y nuestra entrega completa y total hacia ti, para que tú hagas de nosotros como a ti te place. Tómanos, oh Señor, renuévanos por tu Espíritu, danos una mente renovada en tu palabra, obra con poder en nuestras vidas, bendice nuestros hogares, bendice nuestros hijos, y Señor, úsanos para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.